Cuando el millonario Alejandro Herrera encontró a un anciano llorando en la puerta de su empresa, nunca imaginó que ese hombre sin hogar conocía la fórmula matemática que él había estado buscando durante años. Pero lo que realmente cambió su vida no fue la ecuación, sino las 3 palabras que el anciano le susurró antes de irse para siempre. Era una noche fría de diciembre cuando Alejandro Herrera salió de su oficina después de otra jornada de 16 horas. A los 38 años, había construido un imperio tecnológico que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país, pero también en uno de los más solitarios. Su vida se había reducido a números, ganancias y reuniones interminables que llenaban su agenda, pero vaciaban su alma. La secretaria había suspirado discretamente cuando él canceló la cena familiar de Navidad de la empresa por 3ª vez consecutiva. Los empleados habían intercambiado miradas de resignación cuando anunció que trabajarían durante las fiestas. Alejandro había notado estas pequeñas reacciones, pero las había ignorado como siempre. Los sentimientos no generaban utilidades. Caminaba hacia su Mercedes negro cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. El llanto suave pero desgarrador de un anciano. En la acera, sentado contra la pared del edificio, había un hombre de aproximadamente 70 años. Vestía ropa gastada pero limpia, y sostenía en sus manos un cuaderno viejo lleno de números y dibujos. Alejandro dudó por un momento. Durante años, había pasado junto a personas sin hogar sin siquiera mirarlas. Su chofer, Miguel, siempre le decía: «Señor, no se detenga, es peligroso». Pero algo en la tristeza de este hombre lo conmovió de una manera que no podía explicar. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó finalmente, acercándose con cautela. El anciano levantó la cabeza lentamente, revelando ojos azules llenos de lágrimas, pero sorprendentemente claros e inteligentes. Por un momento pareció sobresaltarse, como si no esperara que alguien le hablara. «Perdón, joven, no quería molestarlo», dijo con una voz ronca pero educada. «Solo estaba recordando a mi nieta». «¿Su nieta?». Los ojos del hombre se suavizaron inmediatamente, como si esas palabras fueran una caricia. Se llamaba Sofía. Tenía apenas 8 años cuando murió de leucemia hace 3 años. Era lo único que me quedaba en este mundo. Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho, algo que no había experimentado en años. Hacía tanto tiempo que no hablaba con alguien sobre pérdidas personales que había olvidado cómo se sentía la compasión genuina. «Lo siento mucho», dijo, y por primera vez en años realmente lo sentía. El anciano se secó los ojos con la manga de su chaqueta gastada y sonrió con una calidez que Alejandro no esperaba. «Gracias, joven. Es usted muy amable por detenerse. La mayoría de las personas…». Se detuvo sacudiendo la cabeza. «Pero usted se veía diferente». «¿Diferente cómo?». «No lo sé exactamente. Tal vez es porque usted también parece estar solo». Unos minutos después, las palabras del anciano habían tocado algo profundo en Alejandro. Se encontró sentándose en la acera fría junto al hombre, algo completamente fuera de carácter para él. Su traje de $3,000 ahora tenía polvo del concreto, pero por primera vez en meses no le importaba su apariencia. «Me llamo Don Ernesto», dijo el anciano, extendiendo una mano arrugada pero firme. «¿Y usted?». «Alejandro», respondió, omitiendo intencionalmente su apellido. No quería que este momento se convirtiera en una conversación sobre negocios o reconocimiento social. «Mucho gusto, Alejandro. ¿Trabaja en este edificio tan elegante?». Alejandro miró hacia las torres de cristal que se alzaban sobre ellos. «Sí, algo así. Debe ser muy inteligente para trabajar ahí arriba. Yo también fui inteligente una vez», don Ernesto dijo con melancolía, abriendo su cuaderno cuidadosamente. «Fui profesor de matemáticas durante 40 años. Enseñé a miles de niños a amar los números como yo los amaba». Alejandro miró el cuaderno y se quedó paralizado.
Las páginas amarillentas estaban llenas de ecuaciones complejas, diagramas perfectos trazados a mano y fórmulas que reconoció inmediatamente como teoremas avanzados de matemáticas aplicadas. Pero había algo más, ecuaciones que él había estado tratando de resolver durante meses para un proyecto revolucionario de inteligencia artificial. ¿Usted escribió todo esto?, preguntó sin poder ocultar su asombro. Don Ernesto sonrió tímidamente. Sí, mijo. Cuando no puedo dormir por las noches, me pongo a resolver problemas matemáticos. Me ayuda a no pensar tanto en la soledad. Pasó las páginas con el cariño de quien acaricia un tesoro. Mire, aquí estoy trabajando en un problema de optimización de algoritmos cuánticos. Es muy complicado, pero creo que encontré una aproximación interesante. Alejandro se inclinó para ver mejor, su corazón latiendo más rápido. La ecuación que don Ernesto había desarrollado era exactamente la pieza faltante del rompecabezas que él y su equipo de 30 ingenieros habían estado tratando de resolver durante 8 meses. Un problema que podría revolucionar la industria tecnológica y generar millones de dólares. Don Ernesto dijo con voz temblorosa, ¿se da cuenta de lo que ha logrado aquí? El anciano lo miró con genuina confusión. Es solo matemáticas, mijo. Números bonitos que bailan juntos cuando encuentras la melodía correcta. Pero esto es genial. ¿Cómo aprendió a resolver problemas tan complejos sin computadoras, sin software especializado? Los ojos de don Ernesto se iluminaron con nostalgia. Mi Sofía me hacía esa misma pregunta. Siempre decía, abuelito, ¿cómo sabes tanto sin usar la computadora como los otros niños? Y yo le respondía que los números son como las personas. Si los entiendes con el corazón, no solo con la mente, te cuentan todos sus secretos. Media hora más tarde, la conversación había fluido de manera natural. Alejandro había aprendido que don Ernesto había sido profesor en la Universidad Nacional durante 4 décadas, que había publicado varios papers sobre teoría de números y que había criado a Sofía solo después de que los padres de la niña murieran en un accidente automovilístico. ¿Sofía también era buena con las matemáticas?, preguntó Alejandro, genuinamente interesado. Los ojos de don Ernesto se transformaron completamente, como si una luz interior se hubiera encendido. ¡Oh, sí! Era más que buena, era brillante. Incluso los médicos en el hospital se sorprendían. Cuando estaba recibiendo quimioterapia, me pedía que le trajera problemas matemáticos para resolver. Decía que los números la ayudaban a olvidar el dolor. Don Ernesto abrió el cuaderno en una página específica, mostrando dibujos coloridos mezclados con ecuaciones simples. Mire, esta página la hicimos juntos. Ella dibujaba las flores y yo escribía las fórmulas. Decía que las matemáticas eran más bonitas cuando tenían colores. Alejandro observó los dibujos infantiles, mezclados con cálculos precisos, y sintió algo moviéndose en su pecho. Debió ser una niña muy especial. Era mi mundo entero, don Ernesto susurró, su voz quebrándose ligeramente. Cuando sus padres murieron, ella tenía apenas 5 años. Yo era un viejo profesor soltero que no sabía nada sobre criar niños. Pero ella se detuvo para limpiarse los ojos. Ella me enseñó lo que significaba amar de verdad. ¿Cómo era un día normal con ella? La pregunta pareció transportar a don Ernesto a otro tiempo y lugar. Su rostro se suavizó completamente. Bueno, se despertaba temprano, siempre antes que yo. La encontraba en la cocina, parada en una silla, tratando de preparar el desayuno. Era terrible cocinando. Se rió suavemente. Quemaba hasta el agua, pero insistía en intentarlo porque quería cuidar de su abuelito. ¿Y después? Después del desayuno que yo terminaba preparando mientras ella supervisaba, dándome instrucciones muy serias, hacíamos la tarea juntos. Yo le enseñaba matemáticas, ella me enseñaba a usar la computadora y a entender por qué los niños de ahora hablan tan rápido.
Don Ernesto se rió con una mezcla de alegría y tristeza. Los sábados eran especiales. Veníamos a este mismo parque que está a 2 cuadras y ella insistía en contar todas las palomas. Nunca llegaba al mismo número 2 veces seguidas y cuando yo le señalaba la discrepancia me decía muy seria: «Abuelito, es que las palomas se mueven, los números tienen que moverse también». Unos minutos después: «¿Y los domingos?», Alejandro preguntó, completamente absorto en la historia. «Los domingos eran mágicos», don Ernesto continuó, sus ojos brillando con recuerdos preciosos. «Cocinábamos juntos. Bueno, yo cocinaba y ella ayudaba, creando el desastre más organizado que pueda imaginar. Tenía un sistema muy particular para todo. Los ingredientes debían estar ordenados por colores. Las cucharas debían estar del lado derecho y siempre tenía que probar todo antes de que fuera al horno. Suena maravilloso». Después de cocinar, nos sentábamos en mi viejo sofá azul y ella me contaba historias que inventaba. Historias increíbles de princesas matemáticas que salvaban dragones, enseñándoles a resolver ecuaciones, de números que cobraban vida y bailaban en el cielo nocturno, de abuelos que volaban con sus nietas a planetas hechos de nubes de azúcar. Alejandro se encontró sonriendo genuinamente por primera vez en meses. ¿Qué más recuerda de ella? Su risa. Don Ernesto respondió inmediatamente. Cuando resolvía un problema matemático difícil, se reía con tanta alegría que toda la habitación se llenaba de luz. Decía que los números le hacían cosquillas en el cerebro y que por eso no podía evitar reírse. El anciano pausó mirando hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. ¿Sabe qué es lo que más extraño? ¿Qué? Las noches cuando estaba enferma y no podía dormir por el dolor del tratamiento. Yo me sentaba junto a su cama y le inventaba problemas matemáticos sencillos para distraerla. Pero ella siempre terminaba consolándome a mí. Me tomaba la mano con sus manitas tan delgadas y me decía: «No llores, abuelito. Cuando me vaya, voy a convertirme en una estrella muy brillante y desde ahí voy a ayudarte a resolver todos los problemas difíciles». 15 minutos más tarde. El silencio había caído entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que han compartido algo verdaderamente importante. «Don Ernesto», Alejandro dijo finalmente, «¿qué pasó después de que ella...?» «Después de que se fue», don Ernesto completó suavemente, «descubrí que no sabía cómo vivir sin ella». El apartamento que habíamos compartido se sintió demasiado grande y demasiado silencioso al mismo tiempo. No podía pagar el alquiler con mi pensión de maestro, así que lo perdí. Hizo una pausa, acariciando las páginas de su cuaderno. «Perdí todo. Mi casa, mis libros, mis fotografías, los juguetes de Sofía. Lo único que pude salvar fue este cuaderno donde escribíamos las ecuaciones juntos y algunas fotos que llevaba en mi billetera. Y desde entonces ha estado en la calle, sí, 3 años ya. Pero ¿sabe qué descubrí, Alejandro? Que cuando pierdes todo lo material, te das cuenta de lo que realmente importa. Cada noche, cuando estoy solo bajo las estrellas, resuelvo un problema nuevo y finjo que se lo estoy enseñando a mi Sofía. Es la única manera de sentir que todavía está conmigo». Don Ernesto miró directamente a Alejandro. «Los doctores me dijeron que ella sufría mucho, pero nunca la vi quejarse. Incluso al final, cuando apenas podía hablar, me susurró: «Abuelito, no estés triste cuando me vaya. Yo voy a estar bien, y tú también vas a estar bien, porque llevas mi amor contigo». Tenía 8 años, Alejandro. 8 años, y ya entendía algo que a los adultos nos toma toda una vida aprender. ¿Qué cosa? Que no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cuánto amor pones en ese tiempo. Alejandro se quedó en silencio, procesando no solo las palabras, sino la profundidad del dolor y la sabiduría que había detrás de ellas. Aquí tenía a un genio matemático viviendo en la calle,
resolviendo por amor problemas que él pagaba fortunas a consultores para intentar resolver. «Don Ernesto», dijo finalmente con una decisión formándose en su mente, «¿le gustaría que habláramos más mañana?» El anciano lo miró con sorpresa genuina. ¿En serio querría hacer eso? Sí, muy en serio. Don Ernesto sonrió con una calidez que Alejandro sintió hasta los huesos. «Me encantaría, mijo. Hace meses que nadie se interesa en escuchar a un viejo hablar de su nieta». Mientras don Ernesto se levantaba lentamente y se preparaba para irse, Alejandro sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de haber encontrado algo verdaderamente valioso que no se podía comprar con dinero. 2 días después, Alejandro llegó al Parque Central ese martes por la tarde sintiéndose extrañamente nervioso. Había pasado 48 horas pensando en don Ernesto, algo que jamás le había ocurrido con ningún encuentro de negocios. Su secretaria, Carmen, lo había mirado con una mezcla de preocupación y confusión cuando canceló la reunión con los inversionistas japoneses. «¿Se encuentra bien, señor Herrera?», le había preguntado, frunciendo ligeramente el ceño mientras revisaba la agenda en su tablet. Esta reunión llevaba 3 meses de preparación. «Perfectamente, Carmen. Solo tengo algo más importante que hacer». La mujer había parpadeado varias veces, sus labios entreabiertos por la sorpresa, claramente sin comprender. En 15 años trabajando para él, nunca había visto a su jefe priorizar algo por encima de los negocios. Había intercambiado una mirada preocupada con Ricardo, el asistente ejecutivo, quien había alzado las cejas con incredulidad. «¿Algo más importante que $50 millones?» había murmurado Ricardo en voz baja, pensando que Alejandro no lo escuchaba, pero Alejandro sí lo había escuchado y por primera vez en años no le importó. 1 hora después, ahora caminando entre los senderos del parque, Alejandro se preguntaba si don Ernesto realmente vendría. ¿Y si había sido solo un encuentro casual, un momento de debilidad emocional del anciano? ¿Y si había decidido que un hombre rico no podía entender realmente su dolor? Sus dudas se desvanecieron cuando divisó una figura familiar sentada en una banca cerca del estanque, donde las familias solían llevar a sus hijos a alimentar los patos. Don Ernesto estaba ahí, con su cuaderno abierto sobre las piernas, mientras un grupo de palomas picoteaba migajas a sus pies. Su rostro, aunque aún marcado por años de dificultades, se iluminó cuando vio acercarse a Alejandro. «¡Mijo, viniste!», dijo don Ernesto, cerrando cuidadosamente su cuaderno y guardándolo como si fuera un tesoro. «Pensé que tal vez habías reconsiderado que un hombre exitoso como tú no tendría tiempo para un viejo como yo». ¿Reconsiderar? Alejandro se sentó junto a él, sorprendido por lo natural que se sentía el gesto. «Don Ernesto, no he podido dejar de pensar en usted desde el otro día, en todo lo que me contó». El anciano sonrió con esa calidez que Alejandro comenzaba a reconocer como genuina, sin artificio alguno. «¿En serio? ¿Y qué ha estado pensando específicamente?» «En todo», Alejandro respondió honestamente. «En Sofía, en las matemáticas, en cómo puede estar tan en paz a pesar de haber perdido tanto, en su manera de hablar de ella, como si todavía estuviera aquí». Don Ernesto miró hacia el estanque, donde algunos patos nadaban tranquilamente con sus patitos, siguiéndolos en fila perfecta. Una sonrisa nostálgica se dibujó en su rostro arrugado. «¿Sabes qué me enseñó mi Sofía antes de irse al cielo?» «¿Qué le enseñó?» «Que el amor verdadero no se acaba cuando la persona se va, se transforma como la energía en las ecuaciones de Einstein. Se convierte en recuerdos hermosos, en enseñanzas que llevamos en el corazón, en la manera como tratamos a otras personas». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿No le duele recordarla constantemente?» «Claro que duele», don Ernesto admitió, sus ojos humedeciéndose ligeramente. «Pero he aprendido algo muy importante. El dolor del amor es infinitamente mejor que la ausencia del amor.
Cada lágrima que derramo por ella es una prueba viviente de que tuve la bendición inmensa de amarla y ser amado por ella. 3 semanas después, lo que había comenzado como encuentros casuales, los martes y jueves, se había convertido en la parte más esperada de la semana para Alejandro. Don Ernesto le contaba historias de sus 40 años como maestro, de los cientos de estudiantes que había inspirado a amar las matemáticas, de las pequeñas victorias en el aula que valían más que cualquier premio o reconocimiento. Carmen había notado el cambio en su jefe. Lo veía sonreír más seguido. Había observado que ya no trabajaba hasta altas horas de la madrugada y que incluso había comenzado a saludar a los empleados por sus nombres. Había comentado discretamente con Ricardo: algo le está pasando al señor Herrera. Es como si estuviera más humano. Había un niño en mi clase del año 87. Don Ernesto relataba una tarde mientras alimentaban a las palomas que ya los reconocían y se acercaban sin temor. Se llamaba Pedrito Ramírez. Tenía serios problemas para entender las fracciones. Sus padres, gente trabajadora pero sin educación, pensaban que su hijo era tonto. Venían a las reuniones con los hombros caídos, esperando malas noticias. ¿Y qué hizo usted? Observé a Pedrito durante semanas. Me di cuenta de que no era que no pudiera entender, era que nadie le había enseñado de la manera correcta para él. Don Ernesto sonrió con el orgullo de un abuelo recordando a su nieto favorito. Un día llevé una barra grande de chocolate a la clase. ¿Chocolate? Sí, mi estrategia secreta. Don Ernesto se rió. Partí la barra en 8 pedazos iguales delante de todos los niños. Mira, Pedrito, le dije, si tienes 8 pedazos de chocolate y te comes 3, ¿cuántos te quedan para merienda? Sus ojitos se iluminaron como luces de Navidad y exclamó: 5, maestro, y todavía tengo mucha hambre para más. Alejandro se encontró riendo de una manera que no recordaba haber hecho en años, una risa que nacía del estómago y llegaba hasta el corazón. ¿Qué pasó después con Pedrito? Desde ese día las matemáticas se convirtieron en su materia favorita. Se graduó como el mejor de su clase y se convirtió en ingeniero civil. Los ojos de don Ernesto brillaron con un orgullo paternal. Hace algunos años, antes de que perdiera mi casa, vino a visitarme con sus gemelos de 6 años. Me trajo una foto de un puente que había diseñado y me dijo: maestro don Ernesto, este puente existe gracias a esa barra de chocolate que me enseñó que las matemáticas podían ser dulces. 2 semanas más tarde, hubo un momento de silencio cómodo entre ellos. Alejandro observó al anciano, notando cómo sus arrugas se suavizaban cuando hablaba de sus estudiantes, cómo su postura se enderezaba ligeramente cuando relataba sus éxitos como maestro. Don Ernesto, ¿puedo hacerle una pregunta muy personal? Por supuesto, mijo. A mi edad ya no hay secretos que valga la pena guardar. Alejandro dudó por un momento, luego respiró profundamente. ¿Nunca se ha sentido amargado por la vida? ¿Nunca ha pensado que el destino ha sido injusto con usted? Perdió a sus padres siendo joven, nunca se casó, crió solo a Sofía después de que sus padres murieron, y luego la perdió a ella también. Don Ernesto reflexionó por un largo momento, sus dedos acariciando automáticamente las páginas de su cuaderno. Una paloma gris se acercó y se posó en el brazo del banco, como si también esperara la respuesta. ¿Sabes qué me dijo Sofía cuando los doctores nos informaron que no había más tratamientos que intentar, que tenía que prepararme para despedirme de ella? Alejandro negó con la cabeza, sintiendo que se acercaba algo profundo. Estábamos en su cama del hospital. Era una noche de octubre. Recuerdo que llovía suavemente contra la ventana. Ella estaba tan débil que apenas podía susurrar, pero me tomó de la mano con sus manitas tan delgadas que parecían de porcelana. Don Ernesto hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas que no trataba de ocultar. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Abuelito, no estés triste por mí.
Yo voy a estar bien porque voy a estar con mami y papi en el cielo. Y tú también vas a estar bien porque llevas todo nuestro amor contigo. Ahora tienes que prometer que vas a ser feliz y que vas a ayudar a otros niños como yo. ¿Y qué le respondió? Le prometí que sí, aunque en ese momento no sabía cómo iba a cumplir esa promesa. Tenía 8 años, Alejandro. 8 años y ya entendía algo que a los adultos nos toma toda una vida aprender, si es que alguna vez lo aprendemos. ¿Qué cosa? Que la vida no se trata de cuánto tiempo tienes en este mundo, sino de cuánto amor logras dar y recibir en ese tiempo. Que cada día es un regalo que debemos abrir con gratitud, no con amargura. Una semana después, don Ernesto. Alejandro dijo una tarde, mientras observaban a una familia joven enseñándole a su hijo pequeño a caminar cerca del estanque. ¿Cómo era un día perfecto con Sofía? Los ojos del anciano se iluminaron inmediatamente, como si alguien hubiera encendido una luz en su interior. «Ay, mi hijo, ¿de verdad quieres escuchar a este viejo hablar de esos tiempos?» «Es lo que más me gusta escuchar», Alejandro respondió con total honestidad. «Bueno, un día perfecto con mi Sofía comenzaba muy temprano. Ella era madrugadora por naturaleza, se despertaba con los primeros rayos del sol y venía a mi cuarto corriendo en puntitas para no despertar oficialmente al abuelito». Don Ernesto se rió con ternura. Se subía a mi cama y me susurraba al oído: «Abuelito, ¿ya es hora de hacer matemáticas divertidas?» «¿Matemáticas divertidas?», así les decía ella a nuestras sesiones matutinas de problemas. Yo le inventaba situaciones cotidianas. Si tenemos 12 huevos y hacemos tortilla para 3 personas, ¿cuántos huevos necesita cada persona? Y ella, muy seria, respondía: 4 huevos cada uno, pero yo quiero 5 porque estoy creciendo. Debe haber sido increíble. Después del desayuno, que preparábamos juntos, bueno, yo cocinaba y ella supervisaba dándome instrucciones muy detalladas sobre la cantidad exacta de sal que necesitaban los huevos. Salíamos a caminar. Don Ernesto señaló hacia los senderos del parque. Veníamos aquí mismo, a este parque. Era nuestro lugar especial. Ella traía pan viejo para alimentar a los patos, y yo traía mi cuaderno para enseñarle geometría usando las formas que veíamos. Los círculos del estanque, los triángulos de los techos, los rectángulos de las bancas. 15 minutos después. ¿Y los fines de semana eran diferentes?, preguntó Alejandro, completamente absorto en las historias. Los fines de semana eran mágicos, don Ernesto exclamó, sus manos moviéndose expresivamente. Los sábados por la mañana íbamos al mercado central. Sofía insistía en que era su responsabilidad negociar los precios con los vendedores, aplicando porcentajes que yo le había enseñado. Los comerciantes se derretían con su seriedad matemática. ¿En serio negociaba? Con la dedicación de una ejecutiva de Wall Street, don Ernesto se rió. Le decía a don Carlos, el vendedor de frutas: si compramos 5 kilos de naranjas en lugar de 3, ¿nos puede hacer un descuento del 15%? Y don Carlos, fingiendo considerar seriamente la propuesta, respondía: señorita Sofía, usted maneja números como su abuelo, es un trato. ¿Y los domingos? Los domingos eran sagrados. Cocinábamos el almuerzo juntos, siempre algo especial. Ella tenía un delantal pequeño que decía Chef Sofía, que yo le había mandado a hacer. Insistía en medir todos los ingredientes usando fracciones. Abuelito, necesitamos 3/4 de taza de arroz, no una taza completa. Don Ernesto hizo una pausa mirando hacia el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. Después del almuerzo, nos acostábamos en una manta en el jardín pequeño de nuestro apartamento. Ella se acurrucaba contra mi brazo y me pedía que le contara sobre las constelaciones. Yo le enseñaba a encontrar las figuras geométricas en las estrellas. ¿Qué era lo que más le gustaba de todo eso? Cuando le enseñaba sobre el infinito, le fascinaba el concepto de que los números nunca se acababan, que siempre podías seguir contando más y más alto. Me decía: abuelito,
Eso significa que nuestro amor también puede ser infinito. Y yo le respondía, especialmente nuestro amor, princesa. Al día siguiente, Alejandro había llegado al parque media hora antes de lo acordado, ansioso por continuar escuchando las historias de don Ernesto. Cuando el anciano llegó, notó que llevaba algo especial en sus manos, un sobre amarillento y cuidadosamente conservado. «Mijo, hoy quiero compartir algo muy especial contigo», dijo don Ernesto, sentándose con el sobre en su regazo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «¿Qué es?» «Cartas que Sofía me escribía cuando estaba muy enferma y no podía salir de la cama. Las dictaba a las enfermeras cuando yo tenía que salir a hacer trámites médicos». Con manos temblorosas, don Ernesto abrió el sobre y sacó varias hojas de papel con la letra irregular, pero cuidadosa, de una enfermera escribiendo al dictado de una niña. «Esta la escribió una semana antes de irse», dijo, alisando cuidadosamente el papel. «¿Te gustaría que te la lea?» Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Querido abuelito, la enfermera Rosa me está ayudando a escribir porque mis manos están muy cansadas hoy. Quiero que sepas que aunque mi cuerpo está enfermo, mi corazón está lleno de alegría porque tengo el mejor abuelo del mundo». La voz de don Ernesto se quebró ligeramente, pero continuó. «He estado pensando en todos los problemas matemáticos que resolvimos juntos y creo que encontré la respuesta al más importante. ¿Cuánto ama una nieta a su abuelo? La respuesta es infinito más infinito. Esa cantidad nunca se puede acabar, ni siquiera cuando yo me vaya al cielo». Alejandro sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. «Prométeme, abuelito, que cuando extrañes mucho vas a resolver un problema matemático bien difícil y vas a pensar que yo te estoy ayudando desde las estrellas. Y prométeme también que vas a encontrar otros niños que necesiten aprender que los números pueden ser mágicos como tú me enseñaste. Tu princesa que te ama infinito, Sofía». El silencio que siguió fue profundo y sagrado. Ambos hombres permanecieron sentados, rodeados por la sabiduría simple pero profunda de una niña de 8 años que había entendido el verdadero significado del amor. «Don Ernesto», Alejandro dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «creo que Sofía quería que nos conociéramos». El anciano lo miró con lágrimas de gratitud en los ojos. «Yo también lo creo, mijo. Yo también lo creo». 3 semanas después de leer la carta de Sofía, Alejandro llegó al parque ese jueves con algo más que café y sándwiches. Llevaba consigo una propuesta que había estado planeando durante días, pero que lo tenía más nervioso que cualquier presentación multimillonaria que hubiera hecho en su vida. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta de documentos que había preparado. Don Ernesto estaba en su lugar habitual cerca del estanque, pero algo era diferente. El anciano se veía más pálido de lo normal, y Alejandro notó que tosía ligeramente cada pocos minutos. Una punzada de preocupación genuina le atravesó el pecho, un sentimiento que hacía pocos meses habría sido completamente ajeno para él. «Don Ernesto, ¿se siente bien?», preguntó sentándose junto a él con cuidado y estudiando su rostro con la atención de alguien que realmente se preocupa. «Solo un resfriado persistente, mijo. Nada que no haya superado antes», respondió el anciano, pero su sonrisa no logró ocultar el cansancio evidente en sus ojos azules. «El cambio de clima me está afectando un poco más este año». Alejandro frunció el ceño, notando por primera vez lo delgada que estaba la chaqueta de don Ernesto para el clima cada vez más frío de diciembre. Los últimos días habían sido particularmente duros, con temperaturas nocturnas cerca del punto de congelación. «Don Ernesto, ¿dónde está durmiendo exactamente? ¿Tiene un lugar seguro y cálido?» El anciano evitó su mirada por un momento, claramente incómodo con la pregunta. «Aquí y allá, mijo. Hay un refugio cerca del centro que me permite quedarme 3 noches seguidas cada 2 semanas. Las otras noches, bueno, me las arreglo».
¿Se las arregla cómo? A veces, en la estación de autobuses, cuando el guardia de seguridad es comprensivo. A veces, en el portal de la iglesia San Miguel, aunque el padre González me deja solo hasta las 5 de la mañana. Don Ernesto tosió nuevamente. Pero no te preocupes por este viejo. He sobrevivido 3 inviernos así. Alejandro sintió algo revolviéndose en su estómago. La idea de este hombre extraordinario, este genio gentil que había perdido todo por amor a su nieta, durmiendo en portales y estaciones de autobús, le resultaba físicamente dolorosa. Don Ernesto respiró profundamente. Quiero proponerle algo muy importante. 5 minutos después, el anciano cerró su cuaderno y le dio toda su atención, como siempre hacía cuando Alejandro hablaba. Era una de las cosas que más había llegado a valorar en él, su capacidad de escuchar verdaderamente, sin distracciones, sin juzgar. Quiero que venga a trabajar conmigo, Alejandro dijo finalmente, las palabras saliendo en una avalancha nerviosa. Don Ernesto parpadeó varias veces, claramente sorprendido. Sus cejas se alzaron y su boca se entreabrió ligeramente. ¿Trabajar? Mijo, ya te he dicho que estoy muy viejo para el mundo laboral moderno. No sé usar computadoras como las de ahora. No entiendo toda esa tecnología. No, escúcheme completamente antes de responder. Alejandro interrumpió gentilmente, abriendo la carpeta que había traído. He estado pensando en esto durante semanas, desde que leí la carta de Sofía. Su conocimiento matemático es extraordinario, eso ya lo sabemos. Pero más que eso, usted tiene algo que mi empresa necesita desesperadamente. ¿Qué cosa podría necesitar una empresa tecnológica de un viejo profesor sin hogar? Sabiduría humana, la capacidad de enseñar no solo conocimientos técnicos, sino valores reales, la habilidad de ver a las personas como seres humanos, no como recursos. Alejandro pausó, organizando sus pensamientos. Don Ernesto, en todos mis años como empresario, nunca había conocido a alguien que combinara genialidad intelectual con tanta bondad y paciencia. Don Ernesto lo miró con una mezcla de confusión y ternura. Alejandro, ¿qué tipo de empresa tienes exactamente? Nunca me has contado los detalles específicos. Era el momento de la verdad. Alejandro había estado posponiendo esta revelación durante semanas, temiendo que cambiara la dinámica pura y honesta de su amistad. Pero ya no podía seguir ocultándolo. Soy el dueño de Herrera Technologies. Es la empresa del edificio donde nos conocimos aquella primera noche. Unos segundos después, los ojos de don Ernesto se abrieron enormes y por un momento se quedó completamente inmóvil. ¿Eres el dueño de...? Pero eso significa que eres... Su voz se desvaneció mientras procesaba la información. Sí, Alejandro asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Tengo dinero, mucho dinero, pero hasta que lo conocí a usted, no sabía realmente para qué servía. No sabía que el dinero sin propósito humano es solo papel sin alma. Don Ernesto se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos acariciando automáticamente su cuaderno mientras asimilaba la revelación. Alejandro esperó, nervioso, temiendo que esto pudiera arruinar la confianza pura que habían construido. Finalmente, una sonrisa suave y sabia apareció en el rostro arrugado del anciano. ¿Sabes qué me enseñó Sofía sobre las sorpresas? ¿Qué le enseñó? Que las mejores sorpresas no son las que recibes, sino las que das. Y tú, mijo, me has dado la sorpresa más hermosa en estos meses. Mostrarme que todavía hay jóvenes exitosos que valoran más la sabiduría del corazón que el poder del dinero. Alejandro sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Entonces, ¿no está molesto porque no se lo dije antes? Molesto, al contrario, me demuestra que tu amistad conmigo es genuina, que no necesitabas impresionarme con tu posición. Eso habla muy bien de la clase de hombre que eres realmente. 10 minutos después. Ahora cuéntame exactamente qué quieres que haga en tu empresa, don Ernesto dijo, con una curiosidad genuina brillando en sus ojos. Alejandro abrió la carpeta y sacó varios documentos.
He estado desarrollando un programa que quiero llamar Proyecto Sofía, en honor a su nieta. Los ojos del anciano se llenaron inmediatamente de lágrimas. ¿En honor a ella? Sí. Quiero crear un programa de mentoría donde empleados experimentados enseñen a jóvenes ingenieros no solo habilidades técnicas, sino también valores humanos. Quiero que usted sea el director de este programa. Pero, Alejandro, yo no sé nada sobre el mundo corporativo moderno. Exactamente por eso lo necesito. Usted sabe algo mucho más valioso. Sabe cómo conectar con las personas, cómo inspirarlas, cómo enseñarles que el conocimiento sin compasión es inútil. Alejandro sacó más papeles. Además, he visto su trabajo matemático. Es revolucionario. Quiero que también consulte nuestros proyectos de investigación más complejos. No desde una oficina fría, sino como lo hace ahora, con pasión, con amor por los números. 2 días después, en las oficinas de Herrera Technologies, Carmen observó con una mezcla de perplejidad y preocupación apenas disimulada mientras Alejandro guiaba a don Ernesto por los pasillos de la empresa. Los empleados se volteaban para mirar, algunos murmurando entre ellos con curiosidad evidente al ver al anciano de ropa sencilla, pero digna caminando junto a su jefe multimillonario. ¿Ese es el nuevo consultor?, murmuró Ana Martínez de Contabilidad a su compañera de cubículo sin disimular su sorpresa. No puede ser, respondió Lucía en voz baja. Debe ser el abuelo de alguien visitando. Señor Herrera, Carmen susurró cuando se acercaron a la recepción, ajustándose nerviosamente los lentes. ¿Está completamente seguro de esto? El Consejo de Administración viene en 2 horas para la presentación trimestral y... Carmen. Alejandro la interrumpió con una sonrisa serena que ella no le había visto en años. Confía en mí. Esto va a ser bueno para todos. 1 hora después, llegaron al salón de juntas principal, donde el equipo de ingenieros principales ya estaba reunido para la sesión semanal de resolución de problemas. Alejandro notó las miradas de sorpresa y confusión cuando entró con don Ernesto. El ingeniero jefe, Roberto Silva, un hombre de 40 años con aires de superioridad, carraspeó incómodamente y cruzó los brazos sobre su pecho. María González, la ingeniera más joven del equipo pero también una de las más brillantes, intercambió una mirada confundida con su colega Pedro Ramírez. Ambos se enderezaron en sus sillas, claramente preguntándose qué estaba pasando. «Buenos días, equipo». Alejandro comenzó, notando cómo todos se acomodaban nerviosamente en sus asientos. «Quiero presentarles a alguien muy especial. Este es don Ernesto Vázquez, y a partir de hoy será nuestro nuevo consultor senior en desarrollo de algoritmos y director del nuevo proyecto Sofía». Un murmullo de confusión se extendió por la sala como una onda. Roberto Silva frunció el ceño profundamente, claramente escéptico. Carlos Mendoza, el subdirector técnico, se inclinó hacia adelante con expresión incrédula. María González, siempre directa pero respetuosa, levantó tímidamente la mano. «Disculpe, señor Herrera, pero ¿cuáles son las credenciales académicas del señor Vázquez? ¿De qué universidad viene?» 5 minutos después, Alejandro sonrió, anticipando el momento que había estado esperando. «Excelente pregunta, María. Don Ernesto, ¿le gustaría mostrarles de qué es capaz?» El anciano se acercó a la pizarra digital con pasos lentos pero seguros. Roberto Silva se cruzó de brazos más firmemente, su expresión claramente escéptica. «Con todo respeto», murmuró a Carlos, «esto me parece una broma de mal gusto». Don Ernesto escuchó el comentario, pero no se molestó. En cambio, tomó un marcador y se volteó hacia el equipo con una sonrisa gentil. «¿Cuál es el problema más difícil en el que están trabajando actualmente?» «Optimización de algoritmos cuánticos para procesamiento de datos masivos», respondió Pedro con un tono ligeramente condescendiente. «Llevamos 2 meses sin avances significativos».
Interesante, don Ernesto murmuró, y comenzó a escribir. 10 minutos después, lo que siguió dejó a todo el equipo en silencio absoluto. Don Ernesto había resuelto no solo el problema principal, sino que había identificado 3 optimizaciones adicionales que nadie había considerado. Su trabajo en la pizarra era elegante, preciso y absolutamente brillante. Los ingenieros se inclinaron hacia adelante, estudiando las ecuaciones con incredulidad creciente. Roberto Silva, que había mantenido sus brazos cruzados durante toda la demostración, los dejó caer lentamente a los costados, su expresión cambiando de escepticismo a asombro total. Esto es imposible», murmuró, levantándose de su silla para acercarse a la pizarra. «¿Cómo resolvió en 10 minutos lo que nosotros no pudimos hacer en 2 meses?» «¿Cómo?», María preguntó con voz temblorosa, sus ojos moviéndose rápidamente entre las ecuaciones. Don Ernesto se volteó hacia el equipo con esa sonrisa gentil que Alejandro había llegado a amar. «¿Saben qué me enseñó mi nieta Sofía sobre resolver problemas aparentemente imposibles?» Los ingenieros negaron con la cabeza, aún procesando lo que acababan de presenciar. «Me enseñó que cuando algo parece imposible de resolver, usualmente es porque estás mirando el problema desde el ángulo equivocado». Don Ernesto gesticuló hacia las ecuaciones. «Los números, como las personas, tienen personalidades únicas. Si los entiendes con paciencia y respeto, te revelan exactamente lo que necesitas saber». 3 semanas después, la transformación en Herrera Technologies había sido gradual, pero profunda, como los cambios realmente importantes siempre son. Don Ernesto no solo había resuelto varios problemas técnicos complejos que habían estado estancados durante meses, sino que había comenzado a cambiar la cultura misma de la empresa de maneras que nadie había anticipado. Cada viernes por la tarde, organizaba lo que él llamaba sesiones de Sofía, reuniones informales donde no se hablaba de deadlines o objetivos de productividad, sino donde los empleados podían compartir historias personales, problemas familiares o simplemente conversar como seres humanos reales. «Mi hija de 9 años está teniendo serios problemas en la escuela», compartió María durante una de estas sesiones, su voz cargada de preocupación maternal. «No entiende las matemáticas para nada y está empezando a desarrollar una fobia real hacia los números». Don Ernesto se inclinó hacia adelante con interés genuino, sus ojos brillando con la misma calidez que había mostrado con Sofía. «¿Cómo se llama tu pequeña?» «Lupita González». «¿Qué edad dijiste que tiene?» 9 años, cumplidos el mes pasado». Los ojos del anciano se iluminaron con una familiaridad dolorosa pero hermosa. «Casi la misma edad que tenía mi Sofía cuando comenzó a enamorarse verdaderamente de los números. ¿Te gustaría que hablara con Lupita? A veces los niños solo necesitan que alguien les muestre que las matemáticas pueden ser un juego divertido en lugar de una tortura». 1 semana después, Alejandro observó desde la puerta de la nueva oficina de don Ernesto, un espacio cálido y acogedor que habían diseñado especialmente para él, con pizarras, libros y una cómoda área de estar, mientras el anciano trabajaba pacientemente con la hija de María. La niña, que había llegado tímida y claramente reacia, ahora reía con deleite mientras resolvía problemas de fracciones usando bloques de colores y pequeños dulces que don Ernesto había traído especialmente para la ocasión. «¿Ve, Lupita? Los números son como amigos muy especiales que quieren jugar contigo». Don Ernesto explicaba con paciencia infinita, su voz llena del mismo amor que había usado con su propia nieta. «Solo tienes que aprender su idioma secreto, y una vez que lo haces, te pueden contar historias maravillosas». «Ya entiendo, don Ernesto. Es como si los números me estuvieran susurrando secretos mágicos», exclamó la niña, sus ojos brillando con el descubrimiento. La sonrisa del anciano era absolutamente radiante. «Exactamente, mi pequeña.
Eso es exactamente lo que solía decir mi nieta Sofía cuando tenía tu edad. Alejandro sintió lágrimas de gratitud picando en sus ojos. Había visto a don Ernesto transformar no solo los problemas técnicos de su empresa, sino las vidas de las personas que trabajaban en ella. Los empleados llegaban más temprano y se iban más tarde, no por obligación o presión, sino porque genuinamente se sentían parte de algo más grande y significativo que ellos mismos. Esa misma noche, después de que todos se habían ido a casa con sus familias, Alejandro encontró a don Ernesto en su oficina, trabajando en un nuevo proyecto de investigación bajo la suave luz de una lámpara de escritorio. ¿No descansa nunca?, preguntó, sentándose en la cómoda silla frente al escritorio. Descanso cuando mi corazón está completamente en paz. Don Ernesto respondió sin levantar la vista de sus cálculos. Y mi corazón está en paz cuando siento que estoy honrando adecuadamente la memoria de Sofía, cumpliendo la promesa que le hice. Don Ernesto, ¿puedo preguntarle algo que me ha estado inquietando durante semanas? Por supuesto, mijo. Sabes que puedes preguntarme cualquier cosa. ¿Cómo hace para seguir dando tanto amor, tanta paciencia, tanta bondad, después de haber perdido todo lo que más amaba en este mundo? Don Ernesto dejó su lápiz cuidadosamente sobre el escritorio y miró directamente a Alejandro con esos ojos azules llenos de sabiduría ganada a través del sufrimiento. ¿Sabes qué descubrí durante esos primeros meses terribles, después de que Sofía se fue al cielo? ¿Qué descubrió? Que el amor que guardas para ti se muere contigo y no sirve a nadie. Pero el amor que compartes generosamente se multiplica infinitamente y sigue viviendo en todas las personas que tocas, como ondas en un estanque. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una comprensión profunda. Cada vez que ayudo a Lupita con las matemáticas, Sofía está ahí conmigo, sonriendo. Cada vez que veo a nuestros empleados trabajar con más alegría y propósito, ella está celebrando con nosotros. Cada vez que tú me muestras esta bondad increíble, es como si mi nieta me estuviera enviando un regalo desde donde esté ahora. Alejandro sintió algo moviéndose profundamente en su pecho, algo que había estado dormido durante décadas. ¿Cree realmente que ella aprobaría lo que estamos haciendo aquí? Don Ernesto se rió suavemente, con una alegría pura que llenó toda la oficina. ¿Bromeas? Mi Sofía estaría organizando competencias matemáticas entre departamentos, enseñándole a todo el mundo a hacer aviones de papel con ecuaciones escritas en las alas, y probablemente ya habría convencido a medio equipo de adoptar mascotas para la oficina. Ambos hombres rieron con una calidez que transformó el espacio corporativo en algo que se sentía como hogar. Don Ernesto, Alejandro dijo finalmente, su voz cargada de emoción, gracias por enseñarme que el éxito real no se mide en cifras de ganancias. ¿Y en qué se mide entonces, mijo? ¿En cuántos corazones tocas positivamente? ¿En cuántas vidas mejoras? ¿En cuánto amor genuino logras dejar en el mundo? Don Ernesto sonrió con lágrimas de orgullo en los ojos. Mi Sofía estaría muy, muy orgullosa de ti. 6 meses después del inicio del proyecto Sofía, la vida de Alejandro había cambiado de maneras que jamás habría imaginado posibles. Cada mañana se despertaba con una sensación que había olvidado que existía: propósito genuino. Ya no se levantaba pensando en cifras de ventas o reuniones con inversionistas, sino preguntándose qué podría aprender ese día de don Ernesto y cómo podría ayudar a mejorar la vida de sus empleados. Carmen había notado el cambio profundo en su jefe. Esa mañana de abril, mientras organizaba su agenda, se había atrevido a comentar: «Señor Herrera, si me permite decirlo, usted parece diferente, más feliz». ¿En serio?, Alejandro había preguntado, genuinamente curioso. Sí, antes, cuando hablaba con los empleados, parecía que estaba cumpliendo una obligación. Ahora se ve que realmente se interesa por ellos como personas. Esa misma tarde,
Don Ernesto había pedido ver a Alejandro en su oficina, algo inusual, ya que normalmente era Alejandro quien buscaba al anciano para conversar. Cuando llegó, encontró a don Ernesto sentado detrás de su escritorio con una expresión seria pero cálida. «Mijo, siéntate. Hay algo importante que necesito compartir contigo». Alejandro se acomodó en la silla, notando que don Ernesto tenía un sobre cerrado en sus manos temblorosas. «¿Qué pasa, don Ernesto? ¿Se siente bien?» «Me siento perfectamente bien, gracias a ti y a todo lo que hemos construido aquí». El anciano sonrió, pero había algo melancólico en sus ojos. «Pero hay algo que he estado posponiendo y creo que es hora de enfrentarlo». «¿De qué se trata?» Don Ernesto abrió el sobre cuidadosamente y sacó varios papeles médicos. «Hace 3 semanas fui al doctor para un chequeo de rutina. Quería asegurarme de que estaba lo suficientemente saludable para seguir trabajando aquí sin ser una carga». Alejandro sintió un frío repentino extendiéndose por su pecho. ¿Y qué le dijeron? «Tengo cáncer pulmonar, mijo. Etapa avanzada». Don Ernesto dijo las palabras con una calma que contrastaba dramáticamente con el impacto que tuvieron en Alejandro. ¿Qué? Alejandro se puso de pie bruscamente, su silla rodando hacia atrás. «¿Cáncer? ¿Estás seguro?», pidió una segunda opinión. «¿Qué tratamientos están disponibles?» «Tranquilo, siéntate». Don Ernesto gesticuló gentilmente. «Sí, pedí una segunda opinión y una tercera. Todos coinciden. El doctor dice que probablemente fueron todos esos años en la calle, durmiendo en lugares con mala ventilación, la mala alimentación, el estrés». Alejandro se sentó lentamente, sintiéndose mareado. «¿Cuánto tiempo?» «Tal vez 6 meses, tal vez menos, tal vez un poco más. No hay manera de saberlo con certeza». 10 minutos después, el silencio había caído entre ellos como una manta pesada. Alejandro luchaba por procesar la información, sintiendo como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. «No lo entiendo», dijo finalmente. «Usted se ve bien. Ha estado trabajando normalmente, enseñando a Lupita, dirigiendo las sesiones de Sofía». «Porque he estado viviendo, mijo. De verdad viviendo. Por primera vez desde que perdí a mi nieta». Los ojos de don Ernesto brillaron con una paz profunda. «Estos últimos 6 meses han sido los más felices de mi vida desde que Sofía se fue. Pero tienen que haber tratamientos. Puedo llevarlo a los mejores oncólogos del país. Puedo costear cualquier procedimiento experimental, cualquier cosa». Don Ernesto levantó una mano arrugada para detenerlo. «Alejandro, ya tuve esa conversación con los doctores. A mi edad, con mi estado general de salud, los tratamientos agresivos solo prolongarían el sufrimiento sin cambiar el resultado final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo exactamente lo que hemos estado haciendo. Vamos a vivir cada día con propósito, con alegría, con amor. Y cuando llegue mi momento, voy a irme sabiendo que cumplí la promesa que le hice a Sofía». 2 semanas después, Alejandro había insistido en que don Ernesto se mudara a su casa. «No voy a permitir que pase sus últimos meses preocupándose por dónde dormir o qué comer», había declarado, y por primera vez en meses había usado su tono de deseo que no admitía discusión. La casa de Alejandro, antes fría y vacía como un museo, se había transformado. Don Ernesto había traído sus libros de matemáticas, sus cuadernos llenos de ecuaciones y las pocas fotografías de Sofía que había logrado conservar. Pero más que eso, había traído vida, calidez y un sentido de familia que Alejandro nunca había experimentado. ¿Sabes qué me dijo Sofía una vez sobre las casas? Don Ernesto había comentado, mientras organizaba sus cosas en la habitación de huéspedes, que Alejandro había convertido en un estudio matemático completo. ¿Qué le dijo? Que una casa no son las paredes o los muebles. Una casa es donde la gente que te ama espera que regreses cada día. Un mes después, era un sábado por la mañana cuando Alejandro despertó con el aroma de panqueques llenando la casa. Bajó a la cocina y encontró a don Ernesto,
a pesar de su condición cada vez más débil, preparando el desayuno con una sonrisa en el rostro. Don Ernesto, no debería estar cocinando. Puedo llamar a la empleada doméstica o puedo cocinar yo. Mijo, don Ernesto lo interrumpió gentilmente, volteando un panqueque con la destreza de años de práctica. Cocinar para alguien que amas es uno de los mayores placeres de la vida. No me quites esa alegría. Mientras desayunaban juntos, don Ernesto sacó una caja pequeña que Alejandro no había visto antes. Hay algo que quiero darte. ¿Sabes qué es? El anillo de compromiso que le di a mi Sofía por su 8º cumpleaños. Don Ernesto abrió la caja para revelar un anillo pequeño y delicado con una piedra azul del color de los ojos de la niña. No era un anillo real de compromiso, por supuesto. Era una broma dulce entre nosotros. Le dije que cuando creciera y encontrara a alguien especial, podría dárselo a esa persona. Alejandro tomó la caja con manos temblorosas. Don Ernesto, no puedo aceptar esto. Es demasiado valioso, demasiado personal. Precisamente por eso quiero que lo tengas. Sofía siempre decía que cuando fuera grande, quería casarse con alguien bueno como mi abuelito. Nunca tuvo la oportunidad de encontrar a esa persona, pero yo sí. ¿A qué quiere decir? Quiero decir que en estos meses he visto cómo has cambiado de ser un hombre exitoso pero vacío a ser un hombre pleno y lleno de amor. Has encontrado tu corazón, Alejandro, y Sofía estaría muy orgullosa de ti. 3 semanas después, la salud de don Ernesto había empeorado notablemente. Ya no podía ir a la oficina todos los días, pero insistía en continuar con las sesiones de Sofía desde la casa, usando videoconferencia para conectarse con los empleados. ¿Cómo se siente hoy, don Ernesto?, había preguntado María González durante una de estas sesiones virtuales, su preocupación evidente en la voz. Me siento bendecido, María. ¿Cómo está nuestra pequeña Lupita con las matemáticas? ¡Increíble! Ayer me dijo que quiere ser profesora de matemáticas como usted cuando sea grande. Los ojos de don Ernesto se llenaron de lágrimas de alegría. ¿En serio? Eso es lo más hermoso que he escuchado en semanas. 2 días después, Alejandro había notado que don Ernesto pasaba mucho tiempo mirando una fotografía específica de Sofía. Una donde la niña estaba soplando las velas de su último cumpleaños, con 8 añitos brillando en sus ojos y una sonrisa que iluminaba toda la imagen. ¿Esa es su foto favorita de ella?, preguntó Alejandro, sentándose junto al anciano en el sofá de la sala. Es especial porque fue tomada solo 2 semanas antes de que se enfermara gravemente. Mírala. Don Ernesto acarició la imagen con infinita ternura. ¿Ves esa alegría pura en su rostro? Esa es la Sofía que quiero recordar para siempre. ¿Qué le pidió de regalo ese día? Don Ernesto se rió suavemente. No pidió juguetes ni ropa. Pidió que resolviéramos juntos el problema matemático más difícil que yo pudiera encontrar. Pasamos toda la tarde trabajando en una ecuación de cálculo avanzado y cuando finalmente llegamos a la solución, gritó de alegría como si hubiera ganado el mejor premio del mundo. ¿Qué más recuerda de ese día? Por la noche, cuando la estaba acostando, me dijo algo que nunca olvidaré. Me tomó la mano y me dijo: «Abuelito, si algún día no puedo estar contigo, prométeme que vas a seguir enseñando matemáticas a otros niños. Así una parte de mí siempre estará ayudando a alguien». Alejandro sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y usted qué le respondió? Le prometí que sí, aunque en ese momento pensé que era solo la imaginación de una niña. Nunca pensé que tendría que cumplir esa promesa tan pronto. Una semana después, era una mañana de domingo, cuando Alejandro despertó y notó que algo era diferente. La casa estaba más silenciosa de lo normal. Normalmente, don Ernesto se levantaba temprano y ponía música suave mientras preparaba café. Bajó las escaleras y encontró al anciano sentado en la cocina, pero no estaba desayunando. Estaba escribiendo en su cuaderno, pero sus movimientos eran más lentos, más deliberados. «Buenos días, don Ernesto. ¿Cómo se siente?» «Buenos días, mijo.
Me siento en paz. Don Ernesto levantó la vista de su cuaderno. Anoche tuve un sueño muy hermoso. ¿Qué soñó? Soñé con Sofía. Estaba parada en un campo lleno de flores que tenían números escritos en sus pétalos. Se veía exactamente como la recuerdo, feliz, saludable, radiante. Los ojos del anciano brillaron con una luz especial. Me dijo que estaba orgullosa de mí por cumplir mi promesa y que ahora era tiempo de que fuera con ella. Alejandro sintió un frío en el estómago. Don Ernesto, no te asustes, mijo. Fue el sueño más hermoso de mi vida, y cuando desperté, supe que mi tiempo aquí está llegando a su fin. Esa misma tarde, don Ernesto había pasado el día completando lo que llamaba sus cartas de despedida. Había escrito notas personales para cada empleado de Herrera Technologies, cartas llenas de aliento, sabiduría y amor. Esta es para Lupita, dijo, entregándole a Alejandro un sobre decorado con pequeños dibujos matemáticos. Quiero que se la des cuando sea un poco mayor, tal vez cuando tenga 12 o 13 años y esté decidiendo qué quiere estudiar. ¿Qué le escribió? Le escribí que tiene un regalo especial para las matemáticas, igual que mi Sofía. Le expliqué que los números pueden ser su manera de hacer el mundo un lugar mejor y que si alguna vez se siente sola o asustada, puede resolver un problema matemático y recordar que tanto Sofía como yo estaremos ahí, guiándola desde las estrellas. Al anochecer, Alejandro había cancelado todo para quedarse con don Ernesto. Habían pasado la tarde viendo álbumes de fotos y escuchando historias que el anciano quería asegurarse de que no se perdieran. Alejandro, don Ernesto dijo mientras observaban el atardecer desde la terraza, quiero preguntarte algo importante, lo que sea. ¿Vas a continuar con el proyecto Sofía después de que me vaya? Por supuesto, es su legado, don Ernesto. Es la manera de mantener viva la memoria de Sofía. No, el anciano sacudió la cabeza suavemente. No es solo mi legado ni solo la memoria de Sofía. Es tu proyecto ahora. Es tu manera de honrar todo lo que has aprendido sobre el amor y la bondad. Hizo una pausa, tomando la mano de Alejandro. ¿Sabes cuál es la lección más importante que espero haberte enseñado? ¿Cuál? Que el amor verdadero nunca muere. Se transforma, se multiplica, se extiende a través de las vidas que tocas. Sofía vive en cada niño que aprende a amar las matemáticas. Vive en cada empleado que se siente valorado como persona. Vive en ti, Alejandro, porque has aprendido a amar de verdad. Esa noche, don Ernesto se durmió pacíficamente en su cama, rodeado de las fotografías de Sofía y con su cuaderno de ecuaciones sobre el pecho. Por la mañana, Alejandro lo encontró con una sonrisa serena en el rostro, como si finalmente hubiera resuelto el problema más importante de su vida. Y junto a su cama había una nota final. Alejandro, gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para encontrar una familia. Cuida de Lupita y de todos los niños que sueñan con entender los números. Sofía y yo los estaremos cuidando desde las estrellas. Con amor infinito, don Ernesto. 5 años después de la partida de don Ernesto, Alejandro estaba parado frente al espejo de su oficina, ajustándose la corbata con manos que temblaban ligeramente de emoción. Hoy no era un día cualquiera en Herrera Technologies. Era el 5º aniversario del proyecto Sofía y tenían una celebración muy especial planeada. Carmen entró a la oficina llevando una carpeta gruesa, pero sus ojos brillaban con una alegría que no había mostrado en sus primeros 15 años trabajando para la empresa. Señor Herrera, los invitados especiales ya están llegando, anunció, pero había algo diferente en su voz. Ya no le hablaba con la formalidad fría de antes, sino con el cariño de alguien que había visto a su jefe transformarse completamente. ¿Está nerviosa, Carmen?, preguntó Alejandro, notando cómo ella alisaba su falda repetidamente. Un poquito, admitió con una sonrisa. Es que nunca pensé que vería el día en que esta empresa se sintiera como una gran familia. 1 hora después, el auditorio principal de Herrera Technologies estaba lleno hasta el último asiento.
En primera fila estaban sentados los invitados más importantes. Lupita González, ahora de 14 años y estudiante destacada en matemáticas. María González, quien había sido promovida a directora de Recursos Humanos. Roberto Silva, el ingeniero que había pasado de ser escéptico a convertirse en el mayor defensor del proyecto. Y docenas de otros empleados cuyas vidas habían sido tocadas por la sabiduría de don Ernesto. Pero en el asiento de honor, el que Alejandro había reservado especialmente, estaba una silla vacía con una fotografía enmarcada de don Ernesto y Sofía juntos, rodeada de ecuaciones matemáticas escritas a mano por empleados que querían honrar su memoria. Alejandro subió al escenario y un murmullo de expectativa recorrió la audiencia. Los empleados se enderezaron en sus asientos, algunos limpiándose discretamente los ojos al ver la fotografía de don Ernesto. «Buenos días, familia», comenzó Alejandro, y el uso de esa palabra no pasó desapercibido para nadie. «Hace 5 años, un hombre extraordinario llegó a nuestras vidas y nos enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en cuántos corazones tocamos con amor». 15 minutos después. Hoy quiero compartir con ustedes algunos números que don Ernesto habría amado, continuó Alejandro, proyectando una presentación en la pantalla gigante detrás de él. En estos 5 años, el proyecto Sofía ha ayudado a 347 niños a descubrir su amor por las matemáticas. Ha proporcionado becas universitarias completas a 89 estudiantes de familias de bajos recursos. Y ha creado un programa de mentoría que ha cambiado la vida de más de 500 empleados. Los aplausos fueron espontáneos y emotivos. María González se secó los ojos discretamente, recordando cómo había llegado a la empresa como una ingeniera tímida y ahora dirigía un departamento completo. Pero Alejandro levantó la mano para pedir silencio. Esos números, por importantes que sean, no capturan la verdadera magia de lo que hemos construido aquí. La verdadera magia está en historias como la de Lupita. Alejandro hizo una seña hacia la primera fila. «Lupita, ¿podrías acompañarme aquí arriba?» La joven se sonrojó ligeramente, pero se dirigió al escenario con la confianza de alguien que había crecido sabiendo que era amada y valorada. Llevaba en sus manos el cuaderno de matemáticas que don Ernesto le había regalado años atrás. «Lupita», Alejandro dijo, poniendo una mano paternal en su hombro, «cuéntale a toda nuestra familia qué pasó la semana pasada». 5 minutos después, Lupita tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas, pero su voz salió clara y fuerte. «La semana pasada gané el primer lugar en la competencia nacional de matemáticas para estudiantes de secundaria». Los aplausos estallaron por todo el auditorio. Roberto Silva silbó con entusiasmo, olvidándose completamente de su antigua seriedad corporativa. «Pero eso no es lo más importante», continuó Lupita, esperando a que se calmaran los aplausos. «Lo más importante es por qué dediqué mi victoria». Levantó una placa dorada que había estado ocultando detrás de su espalda. Esta placa dice: «Dedicado a don Ernesto Vázquez y su nieta Sofía, quienes me enseñaron que los números son una forma de tocar el cielo». Hubo un momento de silencio absoluto, seguido por aplausos que no parecían querer terminar. Alejandro sintió lágrimas corriendo por sus mejillas sin ninguna vergüenza. «¿Sabes qué?», Lupita continuó, su voz ahora más suave pero amplificada por el micrófono. «Cuando estaba resolviendo el problema final de la competencia, que era súper difícil, cerré los ojos por un momento y pensé en don Ernesto. Imaginé que él y Sofía estaban ahí conmigo, susurrándome que los números querían ser mis amigos». 10 minutos después. Después de que Lupita regresó a su asiento entre aplausos continuos, Alejandro retomó la palabra. «Hay algo más que quiero compartir con ustedes hoy, algo que don Ernesto me pidió que hiciera cuando sintiera que el momento era el correcto.
Alejandro sacó un sobre que había estado guardando en su escritorio durante 5 años. Antes de irse, don Ernesto me dio esto. Me pidió que lo abriera cuando tuviera la certeza de que habíamos cumplido la promesa que le hicimos a Sofía. Con manos cuidadosas, abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa pero clara de don Ernesto y algo más, un pequeño dibujo hecho por una niña de 8 años. Esta carta dice: «Querido Alejandro y familia de Herrera Technologies, si están leyendo esto, significa que han cumplido la promesa más importante. Han demostrado que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y se multiplica». La voz de Alejandro se quebró ligeramente mientras continuaba leyendo. El dibujo que acompaña esta carta fue hecho por Sofía cuando tenía 7 años. Es su visión de cómo sería un lugar donde los números y las personas bailaran juntos en armonía. Creo que ustedes han creado exactamente eso. 20 minutos después, Alejandro mostró el dibujo de Sofía a toda la audiencia. Una imagen simple pero hermosa de niños y adultos de diferentes edades resolviendo problemas matemáticos juntos, con números flotando como mariposas de colores a su alrededor. En el centro del dibujo había un árbol grande con ecuaciones en lugar de hojas, y debajo del árbol una niña y un anciano tomados de la mano. Pero esto no es el final de nuestra historia. Alejandro continuó, guardando cuidadosamente el dibujo. Es el comienzo de algo aún más grande. Hizo una pausa dramática, notando cómo todos en el auditorio se inclinaban hacia adelante con expectativa. Hoy anuncio oficialmente la creación de la Fundación Sofía Vázquez, una organización que llevará el espíritu del proyecto Sofía a escuelas de toda Latinoamérica. Vamos a construir centros de aprendizaje donde niños de familias de bajos recursos puedan descubrir que las matemáticas son mágicas. El auditorio explotó en aplausos. Empleados que normalmente mantenían compostura profesional se abrazaban entre sí, algunos llorando de alegría. Media hora después de los anuncios oficiales, la celebración se trasladó al parque donde Alejandro y don Ernesto solían encontrarse. La empresa había organizado un picnic familiar, algo que habría sido impensable en los viejos tiempos corporativos de Alejandro. Mientras observaba a empleados y sus familias disfrutando juntos, Alejandro sintió una presencia familiar. Se volteó hacia el banco donde solía sentarse con don Ernesto y por un momento casi pudo ver al anciano allí, sonriendo con aprobación. «Señor Herrera», una vocecita lo sacó de sus pensamientos. Se volteó y vio a una niña pequeña de aproximadamente 8 años, con coletas despeinadas y ojos curiosos. Era la hija menor de uno de los nuevos empleados. «Hola, pequeña, ¿cómo te llamas?» «Me llamo Esperanza», respondió la niña con una sonrisa que le recordó dolorosamente a Sofía. «Mi papá dice que usted es muy bueno con los números». «Es cierto». Alejandro se arrodilló para quedar a su altura, exactamente como había visto hacer a don Ernesto tantas veces. «Bueno, yo aprendí de alguien muy especial. ¿Te gustan los números, Esperanza?» «No sé», la niña respondió honestamente. «En la escuela dicen que son difíciles, pero mi papá dice que aquí los números son divertidos». 5 minutos después, «¿Sabes qué?», Alejandro dijo, señalando hacia las palomas que picoteaban migajas cerca del estanque. «Un amigo mío muy sabio me enseñó que los números son como esas palomas. Si las miras con paciencia y cariño, puedes aprender cosas maravillosas de ellas». «¿Cómo qué?» «Bueno, ¿puedes contar cuántas palomas ves?» Esperanza contó cuidadosamente, señalando cada paloma. 7 palomas. «Muy bien, y si llegan 3 palomas más, ¿cuántas habría en total?» La niña pensó por un momento, moviendo los dedos para ayudarse. 10 palomas. Exacto, ¿ves? Acabas de hacer matemáticas y ni siquiera te diste cuenta.
Los ojos de Esperanza se iluminaron con el mismo brillo que Alejandro había visto en Lupita años atrás. ¿En serio? ¿Eso fueron matemáticas? Las mejores matemáticas del mundo, las que nacen de la curiosidad y se resuelven con alegría. Una hora después, mientras el sol comenzaba a ponerse, creando los mismos tonos dorados que Alejandro recordaba de sus primeras conversaciones con don Ernesto, María González se acercó con Lupita. «Señor Herrera», dijo María, «Lupita tiene algo que quiere proponerle». «¿Qué tienes en mente, Lupita?». La joven respiró profundamente, mostrando la determinación que había heredado de años de resolver problemas difíciles. «Quiero estudiar pedagogía matemática en la universidad y después de graduarme quiero regresar a trabajar en la Fundación Sofía». «¿Estás segura? Podrías hacer cualquier cosa con tu talento, ingeniería, investigación, incluso trabajar en la NASA». «Estoy completamente segura», Lupita respondió sin dudarlo. «Don Ernesto me enseñó que el regalo más grande que puedes dar es ayudar a otro niño a descubrir su propio regalo. Quiero ser para otros niños lo que él fue para mí». Alejandro sintió una emoción tan profunda que por un momento no pudo hablar. Era como si don Ernesto hubiera plantado una semilla que ahora estaba floreciendo en una nueva generación. Al anochecer, cuando todos se habían ido a casa con sus familias, Alejandro se quedó solo en el parque, sentado en el banco donde todo había comenzado. Sacó de su bolsillo la fotografía de don Ernesto y Sofía, que llevaba siempre consigo. «Lo logramos», susurró a la fotografía. «Cumplimos la promesa. Sofía vive en cada niño que aprende a amar los números. Usted vive en cada acto de bondad que nace en nuestra empresa. Y los dos viven en mi corazón cada día». Una brisa suave movió las hojas del árbol sobre su cabeza y Alejandro podría haber jurado que escuchó una risa infantil mezclándose con el viento. 6 meses después, Alejandro estaba en su oficina cuando Carmen entró con una sonrisa misteriosa. «Señor Herrera, hay alguien aquí que quiere verlo. Dice que es muy importante». «¿Quién es?» «Un anciano. Dice que se llama don Eduardo y que necesita ayuda para encontrar trabajo para cuidar a su nieto». El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la recepción, donde encontró a un hombre de aproximadamente 70 años, vestido con ropa humilde pero limpia, sosteniendo la mano de un niño de 8 años con ojos brillantes e inteligentes. «¿Señor Herrera?». El anciano se puso de pie nerviosamente. «Sé que es usted un hombre muy ocupado, pero me dijeron que usted a veces ayuda a personas como nosotros». Alejandro miró al niño, que lo observaba con una curiosidad pura que le recordó inmediatamente a Sofía. «¿Cómo te llamas, campeón?». «Me llamo Mateo», respondió el niño con una voz clara. «Mi abuelo dice que usted es bueno con los números». «Es cierto». Alejandro sonrió, sintiendo como si don Ernesto le hubiera enviado un regalo desde las estrellas. «¿Sabes qué, Mateo? Conozco a alguien que te va a encantar conocer. Se llama Lupita y ella puede enseñarte que los números son la cosa más divertida del mundo». 3 meses después, la oficina de Alejandro ahora tenía una nueva tradición. Cada viernes por la tarde, don Eduardo, Mateo, Lupita y él se reunían para resolver problemas matemáticos juntos. Mateo había resultado ser tan brillante como Sofía, y su entusiasmo había reavivado el espíritu de las sesiones originales de don Ernesto. «¿Sabes qué descubrí?», le dijo Alejandro a la fotografía de don Ernesto que mantenía en su escritorio esa tarde. «El amor verdaderamente es infinito. Cada vez que lo das, se multiplica y regresa a ti de maneras que nunca podrías imaginar». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Una familia elegida, construida sobre amor, bondad y la promesa eterna de que la sabiduría del corazón siempre vence a la frialdad del mundo. Y en algún lugar entre las ecuaciones que llenaban las pizarras de Herrera Technologies,
y las risas que resonaban por los pasillos cada día, el espíritu de una niña de 8 años llamada Sofía seguía enseñando al mundo que los números más importantes no son los de las cuentas bancarias, sino los que cuentan las vidas tocadas por el amor. El círculo estaba completo, pero como todos los círculos de amor verdadero, no tenía fin.